Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Mi equipo y yo vamos a estar hablando sobre el cristianismo primitivo. Yo voy a estar hablando conceptos, definiciones y origen. Ahora voy a estar hablando sobre definición de cristianismo. El cristianismo es una religión monoteísta. Ellos creen en un único Dios, al igual que el judaísmo y el islam, que se basa en la creencia que Jesucristo es el Mesías. Es el Hijo de Dios que vino a la tierra para redimir a los mortales y toma a sus enseñanzas como guía espirituales de sus fieles, a quienes se les llaman cristianos por ser seguidores de Cristo, que significa Mesías o enviado del Creador. Estas enseñanzas, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, están contenidas en el Evangelio o el Nuevo Testamento, a través de los dichos de sus discípulos. Ahora vamos a estar hablando sobre definición del cristianismo primitivo. Los seguidores de Jesús interpretan que aquello que Dios había prometido en la alianza original con los judíos era una nueva alianza. Y para ello fue Jesús que trajo el reino de Dios a la tierra. En griego, la palabra para referirse al Mesías es Christos, y por este motivo sus seguidores fueron llamados cristianos. Para ellos, Jesucristo era más que un líder o un sanador, ya que para ellos todo lo que él decía o hacía provenía del mismo Dios. En consecuencia, Jesús se convirtió en la reencarnación de Dios. Quienes difundieron esta idea crearon el cristianismo primitivo, que surgió desde la edad antigua con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano en el siglo V. El cristianismo primitivo o el paleocristianismo es el período de la historia del cristianismo, anterior al primer concilio de Nicea en el año 325. Se divide habitualmente en dos fases: el período apostólico en el siglo I, en el período preniceno en el siglo II, III y a fines del siglo IV. Para el período posterior, el que el cristianismo pasa a ser una religión oficial del Imperio Romano, se utilizan denominaciones como cristianismo medieval. El cristianismo se originó en Jerusalén, ocupados por los romanos, una sociedad predominante pero no totalmente judía. Ahora le paso a mis compañeros. Muchas gracias. La educación cristiana debe ser una educación distintiva, debe ser diferenciada a las demás educaciones que son fundadas en otros principios religiosos. A lo que se debe apuntar no es hacia la educación secular con la añadidura de valores cristianos, sino a la educación que es cristiana hasta la médula. Se puede alcanzar ese tipo de educación solo en la medida que sean dirigidos por la palabra de Dios en todo el momento, o sea, en todo el pensar, el actuar, en todo. Esto se aplica también al desarrollo de una teoría educativa. Estos documentos y aquellos que le han procedido no han de ser vistos como un intento por levantar un criterio de ortodoxia filosófica por el cual han de ser probados nuestros programas educativos. La prueba a la que se debe someter todo el trabajo, o sea, incluyendo la teoría educativa, no puede ser otra que la palabra de Dios que, que se ha dado, o sea, que le brinda en la Sagrada Escritura. La teoría educativa fomentada en esos documentos tienen que verse como una herramienta que se ayuda para ser más efectivos y más fieles al labor educativo. Es una herramienta forjada por el estudio de la creación a la cual pertenecemos y con la cual trabajamos en nuestra labor educativa. Lo que hace que sea una teoría educativa cristiana es el compromiso con la palabra de Dios. La afirmación de que es una teoría educativa cristiana no es una afirmación de que haya de ser aceptada como infalible.
debe estar sujeta al escrutinio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Y también si se va de esa labor, dejará de ser cristiano. Y también lo que son cristianos y las personas que siguen la Biblia, que saben, por ejemplo, saben que no es válido, o sea, seguir la palabra de Dios, para así decir, por la interpretación humana. Sin embargo, que la teoría educativa cristiana invita que se pruebe de la teoría por la palabra de Dios. Hola, yo soy Sharon González y hoy les voy a hablar sobre el papel de la mujer en el cristianismo primitivo. Remitiéndonos a la ciencia histórica, diversas fuentes nos dan cuenta de que la mujer tuvo un rol importante en la transmisión de las buenas nuevas. Tenemos a las mujeres benefactoras, que se trataba de un grupo de mujeres que tenía un reconocimiento social alto y una situación económica adecuada y acomodada, que podían utilizar sus bienes para ayudar, para dar un soporte a los discípulos de Jesús y ejercer la hospitalidad. La práctica de la hospitalidad fue una manera de matronazgo femenino y que permitió que la mujer se destacara por su protagonismo y liderazgo en las tareas de animación comunitaria y evangelización. Las mujeres son las mujeres misioneras. Estas mujeres, en el contexto de expansión del cristianismo naciente, numerosas mujeres se dispusieron a comunicar la buena nueva y crearon redes de fraternidad en todo el Mediterráneo. Al llevar el evangelio de poblado en poblado, a estos colaboradores se les reconocía algún tipo de autoridad, prescindiendo de las comunidades como directores. Otro tipo de mujeres son las diaconisas. Desde los tiempos del apóstol San Pablo ya se registra la existencia de mujeres que reciben el título de diácono. Si bien este oficio eclesial no estaba completamente definido, incluía obligaciones como representar una iglesia ante la otra y diversas tareas caritativas como la predicación y la enseñanza en diferentes comunidades. Otro tipo de mujeres son el orden de las viudas. Este grupo de mujeres desarrollaban labores de enseñanza sobre la maternidad a las madres primerizas y sobre cómo educar a los hijos. Estas mujeres también ayudaban a otras mujeres y a otras viudas que por deberes profesionales no podían asistir a las reuniones que tenían en sus casas. Estas viudas recibían a otras viudas y a niños huérfanos. Para ser parte de este orden de viudas, tenían que ser otras viudas que tuvieran un solo esposo, que no podían ser menores de 60 años, tendrían que ser buenas huéspedes, tendrían que haber practicado buenas obras y también haber ayudado a otras personas atribuladas. Otro tipo de mujeres son las profetisas. La actividad profética de las mujeres se encuentran descritas en el Nuevo Testamento. El carisma profético fue muy valorado en el movimiento cristiano y desempeñaron un papel fundamental en las conversiones junto a los apóstoles. Participaron también en las asambleas comunitarias y participaron en el discurso de las lenguas, o sea, en su traducción, y en la recitación o el canto de los salmos.